Oye, a mi abuelo le hirieron en la guerra. Abuela en la guerra, porque fue estar en el bando incorrecto, ¿o qué? Estuvo en el bando que ganó. Bien para nosotros. No se expropiaron ni nada. No hubo problemas después de la guerra con el caserío ni con nada, efectivamente. Vale. Pero porque estaba en la mili, No... Mi abuelo era analfabeto y no tenía... Claro, a ver, esto al final a mucha gente le tocó donde le tocó y donde estaba y ya está. O sea, tenía 18 años cuando empezó la guerra y acababa de empezar la mili. Ya. No había hecho ni... ¿Cómo se llama? Vamos, la primera parte de la instrucción militar. ya. O sea, el saludo. No, a ver, Me aprendí a saludar. los rangos y alguna cosa más, sí, pero no me acuerdo cómo se llama. La básica, eso. La básica. No había terminado la básica todavía. El cuartel se unía a los sublevados. ¿Y dónde estaba el cuartel? En Burgos. Ah, en Burgos. Joder, todo el meollo, chaval, joder. Y les dieron, pues eso, un discurso en plan glorioso y tal, y Ya. luego iban a tal. Ya. Y luego les dieron a elegir entre unirse a la guerra o ser fusilados allí mismo. Ya, claro, es que al final Y mi abuelo, pues lo tenía muy claro. tampoco no tendría tampoco, no sé, con 18 años ideales así muy, ¿no? Fíjate, yo que era analfabeto. Claro. Que sí, lo único que sabía era de trabajar en el campo y de trabajar con los animales. No sabía ni montarse en un tranvía, probablemente. Ya. O para tener ideas, sí, complicadas de política. Ya, es que, por ejemplo, mi abuelo era del 16. Mi abuelo tenía 20 años cuando empezó la guerra y mi abuelo sí que estuvo... A ver, Pero tu abuelo era de ciudad. Mi abuelo era de pueblo. Mi abuelo era de... Pero de casco urbano. Bueno, a ver, era un pueblo cerca de Bilbao, pero tampoco cerca. O sea, bueno, entre Durango y Yo Bilbao. era del mismísimo Bilbao. No, tampoco. Era un pueblito pequeño, pero bueno, era muy... Bueno, no sé, mi abuelo nunca tuvo una conciencia así. Bueno, mi abuelo estuvo en batallones vascos. Mi abuelo se rindió en Santoña, tío. Se rindió en Santoña en la Mi playa. abuelo se rindió en Santoña, tío. Joder. Y mi abuelo estuvo prisionero hasta que acabó la guerra en Córdoba. O sea que... Se quedó. No, pasó por varios sitios, las pasó bastante pero bueno, al final... Luego no tuvo represalia, luego vino aquí a Guipúzcoa y trabajó en la mar toda la vida y tampoco tuvo problemas de nada, pero bueno. Yo creo que sí, conciencia política no tenía tanto, él siempre decía que hay que ser ciudadano del mundo y mira que las pasó Su hermano sí que era más, mi tío, el de que tenía un caserío en el pueblo ese que os he dicho, mi tío sí era muy nacionalista, pero mi tío estuvo a punto de que le fusilaran, mi tío abuelo, que diga, vamos a llamarle tío abuelo. A ese casi le fusilan y no sé, se salvó porque tiró un pañuelo y le gustó al que mandaba el esto de fusilamiento, le gustaba el pañuelo y dijo ese para afuera o alguna cosa así, una cosa un poco rara. Pero bueno, no sé, historias de la guerra nos han venido aquí. Pañuelo. Un pañuelo, sí. Cosas rarísimas, la verdad. Oye, y mi abuelo que estaba en Córdoba, como, claro, eran del País Vasco y sabían rezar el rosario y todas estas cosas, y claro, eran de los pocos, ahora había muchos prisioneros que eran más ateos que la... Claro, dos venían de la CNT y vete a saber de dónde, y estos eran los chicos que sabían rezar el rosario. Él y otro más, que eran vascos. Y les pusieron a dirigir las pusieron como de monaguillos en las misas y así, deberían de estar de vamos, o sea, al final, vamos, la última parte del confinamiento que tuvo, la tuvo buena, pero sí estuvo en un campo en Miranda de Ebro, que ahí sí que las pasó muy pero bueno, al final cosas que pasan, ¿no? Que han pasado. Mi otro abuelo le pilló joven la guerra, nació en el 27 o no me acuerdo, y nada. Y mi abuelo, su historia de guerra es eso, les mandaron a un sitio que había un río muy grande y como unos pantanos, estuvieron allí bastante tiempo esperando, no tenían casi nada de comer. Por cierto, mi abuelo tampoco hablaba castellano. Joder. Solo hablaba euskera, entonces se juntaba con un par de vascos que había allí que le hacían de traductor. Qué buena. Y le pusieron a vigilar, no tenían comida, pero tenían balas. Le pusieron a vigilar si había cualquier ave en los pantanos allí. Creo que fue en el Ebro. Pero seguro no lo sé. El Ebro, ¿no? Vigilar un río grande, no habría muchos ríos grandes. Probablemente fue el Ebro, porque le mandaron para allí y luego a Valencia. Pero bueno, estamos todavía con la historia de cazar. Entonces le pusieron a vigilar, a ver si se levantaban patos o algo, y el tío pues no sabía cómo avisar. Buscó uno de los vascos y no las atendá, hacia Egan. ¿Cómo se dice patos volando? Pero ate y a ate, puerta y pato. Y el otro se quedó así. Puertas volando. Puertas volando. No sabemos si es broma o el tío no entendió. Mi abuelo hasta el fin de sus días creyó que puertas volando significaba patos volando. Vale. Qué grande, tío. Y se ponía ahí, puertas volando, puertas volando, ya tiene el infierno. Y ya los otros enseguida pillaron, pues que estaba hablando de que había, pues eso, algo a lo que disparar.
Luego les mandaron a un sitio que había como unas colinas o algo así, Oh, la colina de la hamburguesa, ¿no? Y estuvieron allí también un tiempo y de disparar, pues había una gente corriendo por allí y que los compañeros, no se ve en la cámara, pero levantaban así, en la trinchera en la que estaba, el fusil por encima de la cabeza Ya. y disparaban sin mirar. Ya. Y el vídeo que hacían eso y también se puso pum, 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 Ya. pum, pum. Joder. Y estaba así y de repente tiro ahí en el muslo, Hola. que le quedó la cicatriz de entrada y salida. Y aquella fue pues su herida del $1.000.000, como decían los americanos. Claro, hombre. Entonces le darían, ¿no? Pensión y la... No, el tema es que lo mandaron a retaguardia, Y se acabó la guerra para él. porque para cuando le mandaron a cualquier otro sitio ya eran todos sitios que ya habían pasado los otros. Ya, ya. Y luego estuvieron en Valencia, se estaban reuniendo a la gente para repatriarla, bueno, pues, como se diga en el caso de dentro del país, Ya. ¿no? Para mandarlos a casa, vamos, y que había más gente que en la guerra. Ya. Nunca mejor. La cantidad de gente que había. ¿No? Estuvieron por allí él y los compas vascos y los de su unidad ahí buscando comida y él consiguió robar una caja de naranjas. Que esa es su anécdota favorita de toda la guerra, la de la caja de naranjas. ¿Cuántas veces la contó? Ya. Porque iban en el tren, en un tren de estos que va como una persona corriendo, que para cagar te ibas para delante del tren, bajabas, te cagabas y te montabas en la parte de atrás del tren, ¿no? Pues eso, y todo el mundo una sed de la hambre, pero sobre todo sed, porque hacía calor, eran unos vagones de estos de madera, Ya. sin bancos ni nada, ¿eh? Ya. Y ellos con la caja de naranjas comiéndose las naranjas así, Ah. ostentosamente, para que todo el mundo pasara envidia. Joder, qué fuerte. Me cago en Dios. Y de ahí ya nada, para casa. Y ya vivir ya tranquilamente. Sí, a vivir de caserío toda la vida. Caserío. Al final estás en el caserío, estás como aislado del todo además, o sea que bueno. A ver, que no vivimos tan lejos del pueblo, pero Sí, pero con bueno, que haya un bar de camino del caserío al pueblo, él ya no llega al pueblo. ¿Pero qué es? ¿El paleta belza? Claro.